Determinaremos una ecuación para una posible función de disparo de la tabla de valores. Ahora, solo hicimos este problema, y usamos la función cosine. Ahora hacemos el mismo problema y utilizamos la función sino. Entonces, el primer paso será trazar estos puntos en el plano coordinado, para que podamos ver cómo se comportan estos puntos. Así que aquí está el punto I. Entonces, de inmediato, basado en el comportamiento de estos puntos, debería recordarnos de la función sine o de una función cosine como vemos aquí. Aquí está la función seno en azul, y aquí está la función coseno en rojo. Entonces, si tuviéramos que conectar estos puntos para que se comporten como la función seno o coseno, se vería algo así. Comencemos dibujando la línea media, que sería la línea horizontal a media entre el máximo de 4 y el mínimo de -8. Entonces la línea media sería I igual -2. Otra vez, en el último video, nosotros dimos que hay un valor máximo en el eje Y. Si empezamos aquí en el eje Y, esta pieza resuelve la función cosine. Pero solo para demostrar también podemos utilizar la función sino. Aviso, si la iniciamos en x igual 2, el gráfico comienza en la línea media. Entonces el siguiente punto es el mínimo, el siguiente punto está en la línea media, el siguiente punto está en el máximo, y el siguiente punto está de vuelta a la línea media, lo que significa, si nos enfocamos en esta pieza del gráfico, podemos escribir una función que incluye el sino para la tabla de valores. Pero aviso, si hacemos esto, tenemos que cambiar nuestro gráfico a la derecha 2 unidades para comenzar en la línea media. Así que, de nuevo, si hacemos una vista rápida a la función sine aquí en azul, aviso cómo comienza en la línea media, y luego un máximo, línea media, mínimo y línea media. Así que nuestra función también ha sido reflejada a través del eje X, pero ahora que sabemos que queremos utilizar la función sino para modelar la tabla, necesitamos encontrar el valor de A, B, D y C. Así que, para una revisión rápida, tanto para la función seno como para el coseno, el valor absoluto de A es igual a la amplitud, 2pi dividido por B es igual al período del gráfico. El valor de C afecta el cambio vertical hacia arriba o hacia abajo. Si C es positivo, el gráfico se desplaza. Si C es negativo, el gráfico se desplaza. Luego de afecta la traducción horizontal o el cambio horizontal. A veces llamamos el cambio de fase, donde si tenemos X, D, el cambio es correcto. Y si tenemos X más D, el cambio es izquierdo. Volviendo a nuestro gráfico, vamos a ver si podemos identificar los valores de A, B, D y C bien. El valor absoluto de A es igual a la amplitud. ¿Cuál es la distancia desde la línea media al máximo o la distancia desde la línea media al mínimo? Que podemos ver son 6 unidades. Pero porque esta es la función sinusoidal reflejada a través del eje X, A no será más 6, A será menos 6. De nuevo, esto es porque, comenzando en la línea media, el punto siguiente es un mínimo. Pero en la función sine básica, el siguiente punto sería un máximo, que significa que el gráfico se refleja a través del eje X. A continuación, para determinar el valor de B, necesitamos reconocer que de x igual 2 a x igual 10, el gráfico completa un ciclo y luego comienza a repetir. Por lo tanto, el período es igual a 8, lo que significa 2pi dividido por B debe ser igual a 8. Así que necesitamos solucionar esta ecuación para determinar B, así que multiplicamos ambos lados por B. Tenemos 2pi igual 8b. Dividir ambos lados por 8, para que tengamos B igual. Esto simplifica a 1pi4 o solo pi4. Siguiente, consideremos el valor de D. Recuerda, D afecta el cambio izquierdo o derecho. Debido a que estamos utilizando la función sinusoidal, el gráfico se ha cambiado a la derecha de 2 unidades, lo que significa que debe ser en forma de x, 2 y por lo tanto de será 2. Es positivo porque el signo menos ya está en la forma de la ecuación. Y luego finalmente el valor de C afecta el cambio hacia arriba o hacia abajo. Desde la línea media es igual menos 2, el gráfico se desplaza 2 unidades, por lo tanto, C igual menos 2. Ahora que tenemos los valores de A, B, D y C, podemos escribir la ecuación de nuestra función. La ecuación de nuestra función usando sine sería f igual menos 6 veces sine de pi4.
veces la cantidad, 2. Ahora que hemos hecho este uso de la función sine y cosine, estoy de acuerdo. Es un poco más sencillo usar la función coseno porque no teníamos un cambio de fase o una reflexión a través del eje X. Espero que encontraron esta explicación útil.